Los pulmones, hablemos de los pulmones, son dos vísceras esponjosas, asimétricas. ¿Por qué asimétricas? No son exactamente iguales los pulmones, no son exactamente iguales. El pulmón derecho suele ser un poco más grande, el pulmón derecho suele ser un poco más grande y además está más elevado, más levantado. ¿Por qué? Por la presencia del hígado que está abajo, ¿correcto? Entonces no son iguales los pulmones ni están a la misma altura. Son dos vísceras esponjosas y asimétricas completamente revestidas y amoldadas dentro de las cavidades pleurales. Presentan forma piramidal, por lo tanto en cada pulmón se describe un vértice en la parte superior, una cara costal, una cara mediastínica y una base o cara diafragmática. Aquí están los pulmones. Los pulmones normalmente, cuando uno palpa o toca unos pulmones normales, son órganos bastante blandos, elásticos, es decir, tú los estiras y recuperan su forma fácilmente, contienen aire, los pulmones siempre contienen aire desde que uno empezó a respirar después del nacimiento, siempre van a contener aire, crepitan. Crepitación es la sensación que se percibe al tacto, cuando uno toca unos pulmones, siente que en el interior hay aire. Y por último, el color. Los pulmones de un feto tienen color rojo vinoso, bastante intenso. De un recién nacido que ya respiró, tiene color rosado intenso. En un adulto, depende. Si es del medio rural, donde el aire es más puro, no hay contaminación ambiental, es rosado pálido. Y si es urbano, de una ciudad pues contaminada por el smog, ¿no? Es antracosis, ¿no? Partículas de carbón. Ustedes deben saber que Lima, está en la estadística, Lima es la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica, ¿ya? Así que estamos viviendo en un aire que es un muladar, así de simple. ¿Correcto? Es la ciudad más contaminada, la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, y encima, pues, fuman, a su madre, definitivamente no se quieren, ¿no? Entonces, llenan de carbón sus pulmones. ¿Correcto? Muy bien. Ahí vemos, miren, ¿ven? El aspecto de un pulmón normal, ¿ven? Rosado pálido, generalmente de un adulto, ¿correcto? Entonces, miren, de un pulmón urbano, lleno de partículas de carbón, eso se llama antracosis. Y esto luego predispone a diferentes enfermedades de tipo respiratorio, ¿no? En esta tabla les he colocado la comparación entre ambos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿no? Sus diámetros, el pulmón derecho tiene mayor diámetro vertical y mayor diámetro transversal, ¿correcto? Mayor diámetro vertical y mayor diámetro transversal. Sin embargo, el diámetro antero-posterior es similar en ambos pulmones. El pulmón derecho suele pesar generalmente 100 gramos más que el izquierdo. El volumen relativo también, 10% más que el izquierdo. Y esto también se correlaciona con la cantidad de alvéolos. El pulmón derecho no tiene la misma cantidad de alvéolos que el pulmón izquierdo, tiene 10% más. 10% más. 55% de los alvéolos tienen el pulmón derecho que el pulmón izquierdo. ¿Correcto? Por eso la terapia respiratoria para un paciente al que se le ha extirpado el pulmón derecho no es igual que para un paciente que se le ha extirpado el pulmón izquierdo, porque no son iguales, ¿correcto? Bien, la altura del vértice, el pulmón derecho está más elevado por la presencia del hígado, que está abajo. El vértice del pulmón derecho sobresale 2.5 a 3 centímetros por encima de la clavícula, en cambio del izquierdo 1.5 a 2 centímetros. El pulmón derecho tiene dos cisuras que lo dividen, la cisura oblicua y la transversa, el derecho. El izquierdo solo tiene la cisura oblicua. Como tiene dos cisuras, el pulmón derecho está dividido en tres lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior o basal. Es lo mismo. Lóbulo inferior o basal. Tres lóbulos. En cambio, el pulmón izquierdo, dos lóbulos nada más, superior e inferior o basal. El pulmón derecho está dividido en 10 segmentos. 10 segmentos. En el lóbulo superior hay 3 segmentos. En el lóbulo medio hay 2. En el lóbulo inferior o basal hay 5. ¿Correcto? En los 3 lóbulos. En el superior 3, en el medio 2, en el inferior o basal 5. 10 segmentos. En el pulmón izquierdo son 8 segmentos. 4 en el lóbulo superior, 4 en el lóbulo inferior o basal. ¿Quedó claro?
Y agreguen algo más acá, que no lo he puesto todavía, pero está desarrollado más adelante, pero pueden ir agregando acá. El pulmón derecho, pongan acá, arterias bronquiales. Arterias bronquiales. El pulmón derecho posee solamente una arteria bronquial. El pulmón derecho posee una arteria bronquial. El izquierdo posee dos arterias bronquiales. ¿Correcto? Muy bien, esa es otra diferencia. Entonces, veamos acá. Aquí está el pulmón derecho, visto desde su cara interna. Esta es la cara medial o cara mediastínica del pulmón derecho. Pulmón derecho visto desde la cara interna. ¿Correcto? En él vemos dos cisuras. Ahí está. Dos cisuras. Aquí se ve la cisura oblicua. ¿Ven? Esta es la cisura oblicua. Y aquí la cisura transversa. ¿Correcto? La cisura transversa. Entonces se forman tres lóbulos. El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior o basal. El lóbulo superior es superior y anterior. El lóbulo medio es inferior y anterior. El lóbulo inferior es inferior y posterior. ¿Correcto? Claramente lo ven ahí. Por otro lado, en esta misma cara interna vemos el ilio. ¿Qué cosa es el ilio pulmonar? Ilio es la abertura. Aquí vemos una abertura por donde van a pasar diferentes elementos. Va a pasar bronquio, va a pasar arterias, va a pasar venas. Esa abertura se llama ilio pulmonar. La abertura se llama ilio. Y el conjunto de elementos que pasan a través del ilio se llama pedículo. Pedículo, que es algo así como un tallito, ¿correcto? Por donde pasan todos los elementos. Muy bien. Acá me preguntan, ¿cuál es la importancia de los segmentos? Lo vamos a ver en un momento. Los he presentado primero. He dicho que el pulmón derecho tiene 10 segmentos, que el pulmón izquierdo tiene 8 segmentos. Les he presentado el panorama. Ahora lo voy a desarrollar, los segmentos. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, tenemos acá el ilio pulmonar, que es la abertura, y los pedículos, que es el conjunto de elementos que pasan a través del ilio. ¿Correcto? Muy bien. Aquí está. Entonces, vemos el pedículo pulmonar. ¿Cómo está constituido? Vemos en primer lugar acá, vemos en primer lugar aquí el bronquio pulmonar o bronquio principal derecho, el bronquio. ¿Qué conduce el bronquio? Aire. El aire que uno ha inspirado ingresa al pulmón a través del bronquio pulmonar derecho. El aire entra al pulmón. Ese aire entra con oxígeno para que el pulmón lo aproveche, pues tome ese oxígeno y el pulmón luego va a botar el aire con CO2, ¿ok? Bien. Delante del bronquio primario derecho está la arteria pulmonar derecha. Esta es la arteria pulmonar derecha. Miren, curiosamente la han pintado de color azul, como si fuera una vena. Es que las arterias pulmonares son las únicas arterias de todo el cuerpo humano que llevan sangre desoxigenada, sangre pobre en oxígeno, ¿correcto? La arteria pulmonar derecha conduce sangre desoxigenada hacia el pulmón, está llevando sangre desoxigenada hacia el pulmón, para que el pulmón la reoxigene, ¿correcto? La reoxigene. Entonces, eso es lo importante. La arteria pulmonar, ¿de dónde nace? Estas arterias pulmonares. Las dos arterias pulmonares, la derecha y la izquierda, nacen de un tronco, el tronco pulmonar, que nace del ventrículo derecho del corazón. Del ventrículo derecho del corazón. Del ventrículo derecho del corazón sale un tronco, el tronco pulmonar, el cual se divide en dos arterias pulmonares, una derecha para el pulmón derecho y una izquierda para el pulmón izquierdo. El concepto que debe tener claro es, la arteria pulmonar conduce sangre desoxigenada, pobre en oxígeno, del corazón hacia el pulmón. ¿Correcto? Muy bien. Y la arteria pulmonar está delante del bronquio primario. Pero detrás del bronquio hay una fina arteria también, muy delgadita, la arteria bronquial derecha. La arteria bronquial derecha. ¿Ya? La arteria bronquial derecha nace de la tercera intercostal posterior derecha.
nace de la arteria tercera intercostal posterior derecha. Tercera, a veces cuarta, pero usualmente de la tercera intercostal posterior derecha. Y conduce sangre oxigenada al pulmón. Sangre oxigenada al pulmón. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el pulmón obviamente también es un órgano, también está vivo, también tiene tejido que necesita oxigenarse, necesita nutrirse. Y la arteria pulmonar no le lleva sangre para que el pulmón se oxigene, se nutra. Quien tiene que oxigenar y nutrir al tejido pulmonar es la arteria bronquial. En el caso del pulmón derecho, hay una sola arteria bronquial derecha y esta viaja por detrás del bronquio pulmonar derecho. Esta arteria conduce sangre oxigenada, nutritiva para el pulmón derecho. Bastante claro. ¿Dónde nace la bronquial derecha? Usualmente de la tercera intercostal posterior derecha. Muy bien. Entonces, bastante claro. Con respecto al bronquio, delante está la arteria bronquial y detrás está delante está la arteria pulmonar y detrás la arteria bronquial. Y las venas pulmonares son dos. Las venas pulmonares son dos. La pulmonar derecha superior y la pulmonar derecha inferior. Son dos venas pulmonares. Estas venas pulmonares derecha superior y derecha inferior sacan sangre oxigenada del pulmón. Conducen sangre oxigenada que sale del pulmón y la regresan al corazón. Van del pulmón al corazón, va de regreso. El pulmón ya oxigenó la sangre, entonces la devuelve por las venas pulmonares. Estas venas pulmonares son dos en el pulmón derecho, se dirigen hacia la aurícula izquierda del corazón. Van a desembocar en la aurícula izquierda y le devolviendo sangre oxigenada. ¿Ok? Perfecto. Son las únicas venas que conducen sangre oxigenada en todo el cuerpo humano. Por eso se les pinta de color rojo. Muy bien, simple. Ahora hablemos del pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo tiene una sola cisura, ¿correcto? Una sola cisura, la cisura oblicua. Y por lo tanto se divide en dos lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. El lóbulo superior es superior y anterior, y el lóbulo inferior es inferior y posterior. Pero este lóbulo superior tiene una porción baja que parece una lengüeta. Entonces esta porción tiene un nombre, se llama la língula. Língula. La língula viene a ser la porción inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo, ¿correcto? La língula viene a ser la porción inferior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. ¿Quedó claro? No lo olviden, muy simple. Bien, el ilio, la abertura, que en este caso tiene forma alargada, y el pedículo. ¿Cómo están organizados los elementos del pedículo en el pulmón izquierdo? Ahí tenemos el elemento más superior y posterior, aquí está la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda, que está encima del bronquio primario izquierdo. ¿Ven la diferencia? En el pulmón derecho, la arteria pulmonar estaba delante del bronquio pulmonar. En el derecho. En el izquierdo, la arteria está arriba, superior, encima del bronquio primario pulmonar izquierdo. ¿Correcto? O primario izquierdo. Perfecto. Y detrás de este bronquio primario izquierdo hay dos arterias bronquiales, muy delgadas, muy pequeñas, las arterias bronquiales. No hay que olvidar, la arteria pulmonar conduce sangre desoxigenada, ya lo he dicho, sangre desoxigenada del corazón hacia el pulmón. Las arterias bronquiales conducen sangre oxigenada hacia el pulmón. Las arterias bronquiales izquierdas, ¿dónde nacen? Las arterias bronquiales izquierdas nacen directamente de la aorta descendente. Nacen directamente de la tercera porción de la aorta descendente. La arteria bronquial derecha nace de la tercera intercostal posterior derecha. Las izquierdas nacen directamente de la aorta descendente. ¿Ok? Bastante clarito. Y tienen la misma función, llevar sangre oxigenada para que el pulmón se oxigene y se nutra. Las arterias bronquiales siempre, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo, las arterias bronquiales siempre se les localiza detrás del bronquio primario, siempre, ahí se les ubica. Muy bien, y las venas pulmonares, en este caso izquierda superior, izquierda inferior, tienen la misma función,
sacan sangre oxigenada del pulmón y la devuelven al corazón. Estas venas pulmonares izquierdas, igual que las derechas, desembocan en la aurícula izquierda del corazón. Eso quiere decir entonces que las 4 venas pulmonares, las 2 que vienen del pulmón derecho y las 2 que vienen del pulmón izquierdo, las 4 desembocan en la aurícula izquierda del corazón. ¿Y qué hacen? Sacan sangre oxigenada del pulmón y la devuelven al corazón. Eso es lo que hacen. ¿Correcto? Muy bien, muy simple. Nada más. Ahora hablemos de los segmentos pulmonares. Por ahí me preguntaron cuál era la importancia de los segmentos. Ahora voy a hablar de los segmentos. Los segmentos pulmonares, ¿qué son? Los segmentos pulmonares es una porción. Un segmento pulmonar es una porción del tejido pulmonar, es decir, del parénquima pulmonar, que está definido por 3 estructuras. Cada porción, cada segmento pulmonar contiene en su interior 3 elementos que no deben faltar. 1, el bronquio terciario, es decir, viene a ser la tercera división del bronquio, ¿no? La tercera división del bronquio, un bronquio terciario o bronquio segmentario, y que está acompañado por 2 ramas arteriales, una rama de la arteria pulmonar y una rama de la arteria bronquial. Esos son los 3 elementos que definen a un segmento pulmonar. Es una porción del parénquima del tejido pulmonar que contiene un bronquio terciario segmentario y su doble rama arterial. La rama de la arteria pulmonar que está trayendo sangre desoxigenada y la arteria bronquial que está trayendo sangre oxigenada. Nótese que dentro del segmento pulmonar no hay venas. No hay venas. No he mencionado venas en el interior del segmento. Las venas más bien viajan por los llamados tabiques intersegmentarios, es decir, en la zona fronteriza entre segmentos. Por ahí viajan las venas. Por eso decimos que las venas son de trayecto intersegmentario, ¿correcto? Y esas venas van a drenar hacia las venas pulmonares generalmente. Muy bien. En el pulmón derecho hay 10 segmentos. 10 segmentos. 3 en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio y 5 en el lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo son 8, 4 en el lóbulo superior y 4 en el lóbulo inferior. Muy bien, hablemos del pulmón derecho. Los segmentos del pulmón derecho. En el pulmón derecho hay 3 lóbulos, 3 segmentos en el lóbulo superior, 2 en el lóbulo medio, 5 en el lóbulo inferior o basal. ¿Cómo se llaman? Este orden, este número es convencional, en todo el mundo se conoce así, por si acaso. Esto no es un orden que a mí se me haya ocurrido. Esto ya es, digamos, internacionalmente reconocido. ¿Correcto? ¿No? El segmento número 1 es el segmento apical. Segmento número 1, segmento apical, del ápice, de la punta, del vértice, eso que está diciendo. Segmento apical, segmento número 1. Segmento número 2 es el segmento posterior. Y segmento número 3, segmento anterior. Estos 3 están en el lóbulo superior. Luego tenemos el segmento número 4, es el segmento lateral, y el segmento número 5, el segmento medial. Esos están en el lóbulo medio. Y por último, en el lóbulo inferior o basal hay 5 segmentos. El segmento número 6 es llamado apical basal. Nótese que los 5 segmentos del lóbulo inferior llevan el apellido de basal para diferenciarlos de los otros segmentos. ¿Correcto? El segmento número 6 se llama apical basal o apical del lóbulo inferior, también le puedes decir así. Número 6. 7, el medial basal. 8, el anterior basal. 9, el lateral basal. Y 10, el posterior basal. ¿Correcto? Y esos son los 10 segmentos. ¿Ya? Ese es su nombre y su número. Ese es el orden que corresponde internacionalmente. En el pulmón izquierdo tengo 8 segmentos. 4 en el lóbulo superior, 4 en el lóbulo inferior. Segmento 1 más 2, así se llaman. Al primer segmento se le llama así, 1 más 2. Y se juntan los nombres, apical posterior o ápico posterior también le dicen, ¿correcto? Apical posterior o ápico posterior. ¿Ok? Esos son en el lóbulo superior. Luego, el número 3, el anterior. El 4
se llama segmento lingular superior y el 5 lingular inferior. Estos forman la língula, ¿se acuerdan? La língula. La língula es la porción inferior, del lóbulo superior izquierdo y contiene los segmentos 4 y 5. 4 y 5, ¿correcto? Segmentos 4 y 5, segmentos de la língula. ¿Ok? Muy bien. Y en el lóbulo inferior tenemos el número 6, apical basal, el 7 y el 8 se juntan, 7 más 8, se llama medial anterior basal, el 9 lateral basal y el 10 posterior basal. ¿Correcto? Facilito. Así se nombran los segmentos del pulmón izquierdo. Nada más. Entonces, ese es, digamos, lo más. Ahora, me preguntan por la importancia. Ya. Digamos que clínicamente hablando, la mínima porción para un médico experto, para uno que domina el tema y especialmente conoce bien lo que es la auscultación, escuchar los ruidos pulmonares, para un auscultador experto, la mínima porción de pulmón que puede auscultar es un segmento pulmonar. ¿Correcto? Pero realmente son muy pocos médicos los que llegan a ese nivel, ¿no? Entonces, ¿correcto? La mínima porción de pulmón auscultable es un segmento pulmonar. Es por eso que se le conoce como la unidad clínica del pulmón. La unidad clínica del pulmón. Desde el punto de vista quirúrgico, hay pacientes a los cuales se les hace extirpaciones, o sea, ectomías. Antiguamente, por ejemplo, cuando hay pacientes con tuberculosis, granuloma tuberculoso, por ejemplo, bien localizado en un pulmón, entonces lo que hay que hacer es sacar ese pulmón. Pero antiguamente se sacaba un pulmón, se hacía una neumonectomía, la extirpación de un pulmón. Luego avanzó la cirugía, ya no es necesario sacar todo el pulmón, ahora se saca el lóbulo específico. Entonces se llamaba lobectomía. Y actualmente ya se hacen segmentectomías, es decir, se localiza el segmento y se puede operar. Entonces es la importancia, poder, digamos, tener claro, localizar, circunscribir, por ejemplo, un área, una lesión del tejido pulmonar. Esa es la importancia clínica y quirúrgica de los segmentos pulmonares. Muy bien. Ahora hablamos de la tráquea y los bronquios. Bien, la tráquea, acá está la famosa tráquea, es un órgano tubular de naturaleza fibrocartílago muscular, es decir, posee cartílagos en su pared. No solamente la tráquea, los bronquios también, ven ustedes, los bronquios también. La tráquea y los bronquios poseen cartílagos. Todos estos cartílagos son de naturaleza hialina. Bien, la tráquea mide más o menos de largo 10 a 12 centímetros y se proyecta desde la vértebra a la altura de la vértebra C6 al inicio hasta la vértebra T4. La tráquea está unida arriba a la laringe. La laringe. Es el cartílago cricoides, es el cartílago más bajo de la laringe. El cartílago cricoides es el cartílago más bajo de la laringe. Y la tráquea está unida al cartílago cricoides por una membrana, la membrana cricotraqueal, ¿correcto? Y eso está a la altura de la vértebra C6. Mientras que su extremo inferior se denomina, el último cartílago de la tráquea, que se denomina carina traqueal. Y ese está a la altura de la vértebra T4. ¿Ok? La tráquea se bifurca, se abren dos bronquios primarios o dos bronquios pulmonares. La tráquea en su longitud posee de 18 a 22 cartílagos. 18 a 22 cartílagos con forma de letra C o de herradura, que están incompletos hacia atrás, donde es completado por músculo liso, que contrae la tráquea. ¿Qué funciones tiene la tráquea? La principal función que tiene la tráquea, pues, es permitir el paso del aire, ¿no? La conducción aérea, permitir el paso del aire. Pero también participa en la defensa, porque la mucosa de la tráquea es altamente sensible a cualquier cuerpo extraño, o incluso a cualquier inflamación. Por eso que cuando una persona tiene una inflamación de la tráquea o se introduce un cuerpo extraño, comienza a toser de manera exagerada. ¿Correcto? Entonces, la tos es una respuesta toxígena, significa que genera tos. ¿Correcto? Y esto es un mecanismo de defensa. Y también producción de mucus, ya que la mucosa de la tráquea está revestida por un epitelio. Seguramente ya conocen por histología el epitelio respiratorio,
es de tipo pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes productoras de moco, ¿no? Eso es histología elemental. Entonces, eso produce moco. Ese moco también ayuda a retener partículas que luego van a ser barridas por los cilios de estas células, porque es un epitelio ciliado, ¿correcto? Para la expulsión respectiva. Muy bien, simple. Ya está. La tráquea en su extremo superior es más ancha, tiene un calibre de 2.5 centímetros y en su extremo inferior es más angosta, su calibre es 1,6 centímetros. Y tiene dos porciones. La tráquea tiene una porción en el cuello, tráquea cervical, y una porción en el tórax, porción torácica, ¿correcto? Que está ocupando el mediastino superior. Muy bien. Los bronquios. Ya terminamos con tráquea. La tráquea se divide en dos bronquios primarios. Los bronquios, como dice acá, a medida que se van dividiendo, sus cartílagos son cada vez más fragmentados. Más fragmentados. Los bronquios primarios tienen cartílago también en forma de herradura, de letra C. Pero los bronquios secundarios ya está fragmentado, los terciarios más fragmentados, y así sucesivamente, conforme se van dividiendo los bronquios, los cartílagos también están cada vez más fragmentados, hasta que, luego de 23 divisiones, el cartílago desaparece, ya no hay cartílago. A partir de ese momento, cuando ya no tiene cartílago, a partir de ese momento ya no se llama bronquios, se llama bronquiolos. Bronquiolos. Y están formados solamente por músculo liso, músculo bronquiolar. ¿Ok? Sí, ahí está la carina y ahí están los bronquios. Entonces, miren, aquí está la división bronquial. Los americanos le llaman así, la G1, es decir, la generación 1, la primera generación de bronquios, la generación 1, bronquios primarios, pulmonares o principales. ¿Cuántos son estos bronquios? Son dos, pues, uno para cada pulmón. Los bronquios primarios son dos, uno para cada pulmón, ¿correcto? Uno para cada pulmón. Los bronquios primarios. Pulmonares o principales también se les llama. Luego estos se van a dividir. La generación 2, bronquios secundarios. También llamados lobares o lobulares, porque es uno para cada lóbulo. Si el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, entonces tendrá 3 bronquios secundarios o 3 bronquios lobares. Si el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos, entonces tendrá solamente 2 bronquios lobares o 2 bronquios lobulares. Eso quiere decir entonces que solamente existen 5 bronquios secundarios o 5 bronquios lobares. 3 para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo. Los bronquios terciarios, la generación 3, son los bronquios segmentarios. Ya saben ustedes, son 10 para el pulmón derecho y 8 para el pulmón izquierdo. O sea, hay 18 bronquios terciarios. 10 para el pulmón derecho, 8 para el pulmón izquierdo. ¿Correcto? Y así se van subdividiendo. De la generación 4 a la generación 8 se llaman subsegmentarios largos. De la generación 9 hasta la generación 23 se llaman bronquios subsegmentarios cortos. Y aquí, con la generación 23, hasta aquí llegan los cartílagos. Hasta la generación 23, hasta ahí llega el cartílago de la pared. A partir de la generación 24 ya no hay cartílagos, ¿correcto? Y a partir de ese momento ya no se les dice bronquios, sino se les dice bronquiolos. ¿Por qué? Porque ya no poseen cartílago en su pared y tampoco poseen glándulas productoras de mucus. ¿Ya? Esas son las dos características. Ya no tienen cartílagos en su pared ni glándulas productoras de mucus en su mucosa. Entonces, de la generación 24 a la generación 27 se les llama bronquiolos no respiratorios. ¿Y por qué? No respiratorios, porque estos bronquiolos aún no presentan sacos alveolares en sus paredes. Aún no presentan sacos alveolares en sus paredes, por lo tanto, aún no poseen intercambio de gases. Por eso aún no son respiratorios. Pero a partir de la generación 28 ya empiezan a presentar sacos alveolares en sus paredes y por lo tanto ya hacen intercambio de gases. Y esto se llama bronquiolos respiratorios. Hay un concepto también muy común en histología, el concepto de bronquiolo terminal. Seguramente han escuchado ese concepto, bronquiolo terminal. ¿A qué se le llama bronquiolo terminal? A los últimos bronquiolos
no respiratorios, o sea, a los de la generación 27. Esos son los bronquiolos terminales, los últimos bronquiolos que aún no presentan sacos alveolares en sus paredes, que aún no hacen intercambio, o sea, todavía siguen siendo no respiratorios. Esos son los bronquiolos terminales. A partir de la generación 28, a partir de que aparece el primer saco alveolar, ya estás frente a un bronquiolo respiratorio, ¿correcto? Y estos van a terminar en la generación 30 o 32, donde ya son puros alveolos, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí vemos, los bronquios primarios son dos, derecho e izquierdo, ¿correcto? Uno para cada pulmón, no son iguales. El bronquio primario derecho es más corto, más ancho y más vertical. El bronquio primario derecho es más corto, más ancho y más vertical que el izquierdo. El bronquio primario izquierdo es más largo, más delgado y más horizontal. Es por eso que los cuerpos extraños que uno se aspira pasan predominantemente al pulmón derecho, pueden tapar o obstruir la vía aérea derecha. ¿Correcto? No se olviden eso. Igual cuando llega en verano un paciente que se metió a la playa borracho y casi se ha ahogado, lo traen a emergencia, entonces tiene pues una aspiración más de líquido en el pulmón derecho, porque el bronquio primario derecho es más ancho, más corto y más vertical. ¿Correcto? Muy bien, que el izquierdo. Nunca se deben olvidar eso. El bronquio pulmonar derecho, bueno, sus relaciones anatómicas, no hay que olvidar. Delante del bronquio pulmonar derecho está la arteria pulmonar derecha. Y arriba y por detrás está la vena ácigos. El bronquio pulmonar derecho se relaciona con la vena ácigos. Los maestros clásicos decían, o dicen algunos, en la vena ácigos cabalga al bronquio pulmonar derecho, ¿no? Cabalga como si fuera un caballo, ¿no? Así dicen, ¿no? Cabalga al bronquio pulmonar derecho. En cambio, el bronquio pulmonar izquierdo, la aorta cabalga al bronquio pulmonar izquierdo, ¿no? Seguramente alguien pues con aficiones equinas o aficiones ecuestres lo dijo así y todo el mundo lo ha seguido, ¿no? Entonces, es así de claro. Esas son las relaciones anatómicas, es decir, las estructuras que hay alrededor. Los bronquios de la generación 2, es decir, los bronquios secundarios o lobares, es decir, los que dan a cada lóbulo. Sabemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y que el izquierdo tiene solo 2 lóbulos, ¿correcto? Por lo tanto, son 5 bronquios lobares. Para el pulmón derecho tenemos bronquio lobar superior, bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior o basal. ¿Correcto? Y para el pulmón izquierdo tenemos bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior, nada más, o basal. ¿Quedó claro? Muy simple. Pero es necesario hacer notar algunos detalles. Observen ustedes acá, en el lado derecho. El bronquio primario derecho no se divide directamente en 3 bronquios lobares. No, no es así. El bronquio primario derecho se divide en 2. ¿Ven ustedes acá? Se divide en 2. Da el bronquio lobar superior y da este bronquio que se le llama el bronquio intermedio, que es exclusivo en el pulmón derecho. ¿Correcto? El bronquio primario o bronquio pulmonar derecho se divide en 2, bronquio lobar superior y bronquio intermedio. Y luego el bronquio intermedio va a dar el bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior. ¿Quedó claro? Ese es en el lado derecho. En el lado izquierdo, el bronquio primario izquierdo sí se divide directamente en 2, bronquio lobar superior y bronquio lobar inferior, directamente, ¿correcto? Ahora, el bronquio lobar superior del pulmón izquierdo se va a dividir en 2 divisiones, valga la redundancia, división superior y división inferior. O puede decir 2 ramas. El bronquio lobar superior del lado izquierdo da 2 ramas. La rama superior, la rama inferior. Esta rama inferior es el bronquio de la língula. El bronquio de la língula. El bronquio de la língula es la rama inferior o división inferior del bronquio lobar superior.
exclusivo del pulmón izquierdo. ¿Ok? Simple. Bien, luego siguen los bronquios segmentarios o terciarios, que es uno para cada segmento, pues, igualito. 10 en el pulmón derecho, 8 en el pulmón izquierdo. Pulmón derecho, 10. 3 para el lóbulo superior, 2 para el lóbulo medio, 5 para el lóbulo inferior. Izquierdo, 4 para el lóbulo superior, 4 para el lóbulo inferior. ¿Correcto? Bastante simple. Perfecto. Ya eso lo hemos revisado. De la G4 a la G23 se llaman bronquios subsegmentarios, largos y luego los cortos. Y los de la G23 son los últimos en presentar cartílago hialino, tal como yo les he dicho. Y claramente acá está la imagen, ¿ven? Los bronquios subsegmentarios cortos, aquí está. Los bronquios subsegmentarios cortos, después de 23 generaciones, porque son 5 de largos, 15 de cortos, ¿correcto? ¿Se entiende? Tenemos acá, aquí terminan los cartílagos. ¿Ven? Miren, los cartílagos. Hasta aquí nomás llegan. A partir de acá ya no hay cartílagos, no presenta cartílagos. Hasta acá nomás llega, hasta la generación 23. A partir de la generación 24, entonces ya no hay cartílagos. A partir de ese momento, llámale bronquiolos. ¿Correcto? Bronquiolos. Solamente poseen músculo. Y tampoco, no tienen cartílagos y tampoco tienen glándulas productoras de mucus en su mucosa. ¿Ok? Muy simple. Eso histología seguramente les han explicado. Es muy sencillo. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. De la G24 a la G27 son bronquiolos no respiratorios. Son bronquiolos, pero aún no tienen sacos alveolares. Los de la G27 se llaman bronquiolos terminales. Acá están, ¿ven? ¿Se acuerdan que les conté? Bronquiolos terminales son los últimos bronquiolos no respiratorios. Es decir, los que aún no poseen sacos alveolares. Y a partir de la G28 ya tienen sacos alveolares, se llama bronquiolos respiratorios. En sus paredes hay conductos, sacos y alveolos. Muy simple. ¿Correcto? Y ahí lo tienes, una imagen más ampliada, miren, ven, ya están los sacos alveolares, los alveolos, ¿correcto? Los alveolos se comunican entre sí, por si acaso. Y esa es una gran ventaja. Esa es una gran ventaja, porque si un bronquiolo se obstruye, entonces un grupo de alveolos dejaría de ingresar aire, pero no, como los alveolos están comunicados entre sí, el aire que entra por otro bronquiolo puede llenar los alveolos que están dependiendo de un bronquiolo obstruido. ¿Cómo se llaman los orificios que comunican a los alveolos entre sí? Se llaman poros alveolares o poros de Kohn. Kohn, K-O-H-N. ¿Correcto? Muy bien. Acá viene un concepto interesante, un concepto importante, el concepto del lobulillo broncopulmonar. Concepto del lobulillo, acá está, ¿ven? Lobulillo bronquiopulmonar. Broncopulmonar. Que comienza en la G27, es decir, incluye al bronquiolo terminal. ¿Lo ven? Es del bronquiolo terminal hasta el final, hasta los alveolos. Es decir, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conductos, sacos y alveolos. Cada bronquiolo terminal se va a dividir en 5 o 6 bronquiolos respiratorios. Y si yo saco del camino al bronquiolo terminal, entonces el resto forma el acino broncopulmonar, el acino. Los acinos pulmonares. Un acino pulmonar se divide a partir de la G28, es decir, a partir del primer bronquiolo respiratorio. Este bronquiolo respiratorio es el final. Bronquiolo respiratorio, conductos, sacos y alveolos. Y este constituye la unidad estructural, la unidad anatómica del pulmón. No lo olviden. La unidad clínica del pulmón, la unidad clínica y quirúrgica del pulmón es el segmento pulmonar. La unidad estructural y anatómica del pulmón es el acino pulmonar. La unidad fisiológica del pulmón es la barrera entre el alveolo y el capilar sanguíneo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eso es lo principal. Los alveolos, estructuras saculares, son como unos saquitos. Las más distales del árbol bronquial, cada una tiene un tamaño, un diámetro de 200 a 300 micras. Micras, una micra, ¿se entiende? Es la millonésima parte de un metro, 10 a la menos 6 metros, ¿correcto? Y se comunican entre sí por los poros interalveolares, ya les he comentado, los poros de Kohn. Los alveolos se empiezan a formar a partir de la semana 20 a 22 de la vida fetal, de la vida gestacional.
Ahí empiezan a formarse. Pero son funcionales, es decir, ya pueden sobrevivir fuera del vientre materno a partir de la semana 34. ¿Correcto? Bien, un recién nacido posee alrededor de 20 a 24 millones de alvéolos, en total, ¿ah? En total, en ambos pulmones, mientras que entre los 8 a 10 años de edad alcanza la cantidad definitiva, que es 300 millones de alvéolos, en ambos pulmones. La pregunta es, son 300 millones de alvéolos, ¿no? En ambos pulmones, ¿no? ¿Cómo es? ¿Mitad, mitad? ¿150 para cada uno? ¿Cómo es? A ver, los leo. ¿Qué propuestas tienen? Si me han entendido la clase. Si yo tengo 300 millones de alvéolos, ¿cuánto le doy a cada pulmón? Claro, 55% de ellos están en el pulmón derecho. 55% de ellos están en el pulmón derecho, 45% están en el pulmón izquierdo. Muy bien, perfecto. Están vivos. Muy bien, entonces eso es importante.